Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Aquí estamos en Villa Giardino el día 10 de mayo 2019. Quien les habla, Alejandra Casado, quien me acompaña, Cristian Companucci. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes para todos, buenas noches. Bueno, acá arrancando Canal 54 Positivo. Canal 54 Positivo es un podcast que va a tener la misión, la tremenda misión de dar a entender de una manera muy fácil y muy accesible qué significa la conciencia de quinta dimensión. La comprensión de qué significa la conciencia de quinta dimensión. Así que nada más ni nada menos nos hemos propuesto una meta muy alta y muy grande, pero bueno, vamos a ir haciendo emisiones cortas con lenguaje muy fácil, muy accesible, para que esto puedan viralizarlo y ir acompañando este camino enorme que ahora la realidad nos pone en la punta de la nariz para poder comprender todos los sucesos que la realidad nos ofrece en estos momentos. Vamos a tener que abordar sí o sí estos temas y muchos más de ahora en adelante. Ahí cuando marcabas un poco el objetivo que tiene Canal 54 Positivo, hablabas de la comprensión de esta conciencia de quinta dimensión. Sí. ¿Podés explicar un poquito conciencia de quinta dimensión, cuarta, tercera, segunda, Primera, sí, perfecto. Y arranqué. Bárbaro. Entonces, primero, ¿qué es esa conciencia, no? La conciencia es como una cajita de resonancia. Entonces, esa cajita de resonancia va a tener distintos tamaños. Y esos tamaños son las distintas bandas, le vamos a llamar, pero también son dimensiones. Entonces, empezando con este concepto, como por ejemplo, la primera, ¿cuál sería, no? La dimensión de la existencia. La existencia concreta es una primera noción de conciencia positiva, digamos. Existimos y cualquier cosa ya cumple con esa misión, que es la primera banda, como la primera dimensión. Cuando vamos a hablar de la segunda, vamos a hablar de un movimiento que ocurre adentro de esa existencia. Vamos a ponerle vibración. Bien. O importante, que el movimiento sucede adentro de aquello que existe. Internamente. Es internamente, sí, muy bien. Y esta es la segunda banda, ¿sí? Entonces, que es un canal de conciencia distinto que el primero. El primero sería un continente y el segundo un contenido, ¿sí? Es muy importante esto, ¿eh? Sí, muy importante. Bueno, y entonces vamos a seguir adelante. La tercera sería la tercera dimensión, que ya sí es un desplazamiento externo. Estamos hablando de que yo me puedo mover de un lado hacia el otro. Entonces eso ya es una tercera dimensión porque ocupa un espacio, ¿sí? Un espacio, dos puntos de referencia, un desplazamiento, tercera dimensión. Esa existencia que vibra también se desplaza. Es una existencia que vibra y ahora también se desplaza, exactamente. Bueno, entonces ahora, cuarta dimensión, ¿qué sería? Cuarta dimensión es que además de estas tres cosas puede administrar estas tres cosas, ¿no? O sea, que puede tener la conciencia de recibir una vibración, traducirla, tomar una posición en el espacio, marcar otra posición en el espacio y hacer un desplazamiento y organizar todas estas cosas. Entonces, esta organización es un formato. Entonces, la cuarta dimensión es un formato, ¿sí? Muy importante, es un formato. En este formato organizamos la conciencia, porque allá hay un espacio a ser administrado. Entonces, es una caja también de resonancia, pero que ya va a estar abarcando un formato. En este formato está el pensamiento, ¿sí? El pensamiento que puede traducir una onda, una señal, puede convertirla en una vibración
y puede tener una interpretación que le haga generar un desplazamiento. Ahí, Sí, este pensamiento, ¿cómo se comunica con el resto de las bandas? ¿Cómo se claro, da? porque también es importante que estas bandas pueden existir de manera independiente. O sea, esta existencia va a tener como una identidad propia, ¿no es cierto? Una identidad propia. ¿Cómo te puedo decir? Como un lenguaje propio, ¿sí? Entonces, en estos, cómo se comunica que es el pensamiento, Sí. ¿sí? Como una banda propia, separada de las otras, ¿cómo se comunica con las otras? Esa es una muy buena pregunta. Y acá tenemos a la quinta dimensión. La quinta dimensión es la que va a estar organizando los pensamientos van a estar organizando a los movimientos van a estar traduciendo a las vibraciones, ¿sí? Y bueno, ahí está donde Se van a corresponder a una existencia. que se corresponden a una existencia. Entonces, es cómo se conecta la tercera con la primera, a través de esas vibraciones, que son codificadas y descodificadas. Bueno, entonces ahí tenemos cómo es que nosotros, por ejemplo, para administrar las vibraciones, la música, ¿sí? Organizamos un pentagrama que tiene 5 líneas. Estas 5 líneas son estas 5 bandas. Entonces ahí es donde podemos empezar a darnos cuenta que ya estamos utilizando esto, que esta quinta dimensión nos está administrando un formato para que nosotros podamos habitar en tercera dimensión con pensamientos abstractos y realidades concretas. Perfecto, perfecto. Vos hablabas que este sistema de comunicación es sistémico. Sí. ¿Podés ampliar esto de Bueno, sistémico? este sistema, ¿de dónde viene? Bueno, este sistema vamos a entender que el universo se expresa a través de sus estrellas. Nosotros le llamamos estrellas, ¿no? Estas emisores de potencia. Entonces, una estrella básicamente se caracteriza porque emite, ¿sí? Emite en positivo, emite una potencia, ¿sí? Y esta potencia la emite en tiempo real, ¿sí? Entonces, esto sería la neurología del universo expresado. En la neurología del universo expresado hay estrellas, en nuestro caso es el Sol, ¿sí? Ahora, esta estrella tiene una organización de sí mismo en distintas bandas de frecuencia. Y ahí empezamos a ver las órbitas que tienen, esos pedacitos de la estrella enfriados que le empiezan a orbitar, ¿sí? Entonces son como duplicados de sí misma en distintas dimensiones. Entonces esas dimensiones se interconectan y hacen que ella en tiempo real fabrique nuevas versiones, ¿sí? Entonces, nosotros en nuestro sistema solar vamos a tener una estrella emisora, que sería el cero, que emite, y esas bandas que son las que reciben, ¿sí? Entonces esas 9 bandas de los 9 planetas que orbitan a nuestra estrella son este sistema solar planetario, del cual nosotros formamos parte de manera absoluta, teniendo a vista el sistema entero, y de manera relativa, porque hemos nacido en el planeta Tierra. Ahí podrías incorporar este concepto de antena como antena dentro de del sistema. Entonces, dentro de este sistema tenemos una antena y esta antena tiene una matriz en la tercera banda, ¿sí? Esa matriz de la tercera banda, ¿qué significa? Que nosotros vamos a recibir las radiaciones solares en esta tercera banda de emisión solar, ¿sí? Pasa por Mercurio, por Venus y Tierra. Entonces acá somos antenas Tierra, ¿sí? Ahora, ¿es todo lo que emite? No, emite hasta su banda 9, ¿sí? Pero esas emisiones nosotros las recibimos en negativo, porque en positivo solamente llegamos hasta la 3. O sea que vamos a tener 6 que funcionan en negativo.
Bien. ¿Sí? Esas 6 que funcionan en negativo van a estar organizándonos inconscientemente para que nosotros tengamos toda la gestión de poder traducir a la conciencia solar. ¿Sí? Poder traducirla, poderla interpretar también. Entonces, bueno, ahí vamos organizando un poquito nuestra pertenencia como antenas en este espacio-tiempo, estas cajas de resonancia. Hasta esta banda 3, hasta esta tierra es lo que es dado. Lo que es dado dentro de tercera dimensión. De esta tercera dimensión. Y que nosotros podríamos llamarle el planeta animal, ¿no? Como tercer reino, ¿sí? El reino mineral, el reino vegetal y el reino animal, ¿sí? Ahora, al reino humano, que le tocaría la banda 4, Marte, lo recibimos en negativo. Por eso para nosotros el pensamiento es una abstracción, ¿sí? Porque lo recibimos en negativo. Entonces, si estuviéramos nosotros nativos en Marte, sería concreto esto. Pero somos nativos Tierra, entonces para nosotros es una incorporación, es como un añadido como un plus. Por eso es abstracto, ¿no? Por eso es abstracto. El pensamiento es abstracto porque nosotros llegamos hasta la tercera. Nuestros receptores están en tierra. ¿Sí? Entonces eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a comprender que tenemos para vincularnos con nuestro sistema solar que trabajar en estructuras negativas, ¿sí? ¿Qué significa qué es lo que no somos? Es donde no estamos, pero es lo que podemos captar, ¿sí? Y de la manera que lo que captamos lo podemos traducir, ¿sí? Y esas traducciones, cada vez que las podemos hacer mejor, vamos a ampliar nuestras interpretaciones, ¿sí? Nuestras interpretaciones, si están estrechas, si están muy relativas a esa banda 1, por ejemplo, la existencia, voy a tener un montón de potencial que me está sobrando, porque el 2 y el 3 me estaría sobrando. No lo estoy tomando. Entonces, ¿qué voy a estar violento? Voy a estar violento porque voy a estar relativo a la existencia. Si mi conciencia con respecto a la banda 2 no está formateada, voy a tener como un agregado de carga solar, pero que no la voy a poder procesar. Por eso es tan importante que todas estas cajas de resonancia, la que es 1, la que es 2 y la que es 3, puedan estar bien separaditas, porque voy a tener impulsos que me van a estar llegando de la emisión solar, que si no los puedo organizar, voy a tomar como un arrebato la banda 2 y la banda 3. O sea, voy a estar vibrando demasiado fuerte y rompiendo todo, ¿no? Como con mucha violencia, ¿sí? Entonces, esta manera de ver las cosas nos rescata ¿de qué cosa, Cristian? Y bueno, de toda nuestra simbología abstracta, ¿sí? De todos los mitos, de todos los mitos, de todo lo que son los pensamientos abstractos, que nosotros los queremos plasmar en la vida concreta y no nos sale bien, ¿sí? No nos sale bien, porque nos estamos basando en nociones que todavía no estamos maduros para abordar. Entonces, esa es la idea de este podcast, que podamos ir de a poquito familiarizándonos con que estos receptores tierra se tienen que familiarizar con esas 6 bandas en negativo que tenemos. El Sol emite hasta sus 9 bandas. Perfecto. Nosotros recibimos en positivo hasta la 3, pero tenemos que captar el negativo de las otras 6. Y poder empezar a internalizar cómo es esto de administrar el pensamiento en una quinta banda, esta administración. Bueno, porque justamente esa quinta banda es la que nos produce la comunicación entre bandas. Es la gran administradora. Es por eso que nosotros tenemos en el pentagrama 5 líneas, ¿sí? Esas 5 líneas están
conteniendo al formato, que significa el sentido. El formato es el sentido de existir, el sentido de sentir y el sentido de movernos. Le da sentido a esos sentidos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tendríamos como esa membrana de cuarta dimensión? Sería el alma para nosotros. Viste que siempre se dice mente, cuerpo y alma. Bueno, bien, vamos a organizar un poquito esto en base a nuestro sistema solar planetario. El alma sería nuestra capacidad de captar la conciencia entre lo abstracto y lo concreto, ¿sí? Y cuando no podemos expandir más bandas abstractas y expandir las concretas, lo que tenemos es una gran presión, y esa gran presión la manifestamos como conflictos. Por eso es muy importante ahora recibir una educación que sea multidimensional, ¿sí? No quedarnos solamente en ¿cómo te puedo decir? En mitos, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema decimal, ¿verdad? Nos manejamos en las matemáticas, en nuestra ciencia, con un sistema decimal. ¿Qué tiene que ver esto con que tengamos un 0 como emisor del Sol y tengamos esas 9 frecuencias en las cuales el Sol se está expresando, ¿sí? ¿Por qué nosotros tenemos un sistema decimal? ¿Sí? ¿Y qué es lo que significaría 1 y 0? Significa la existencia que está en vinculación con esa emisión que le permite existir, que es el Sol. Entonces, al número 10 nosotros le llamamos existencia, por eso, porque es como una creación basal, es como la base de nuestra creación del sistema solar. Bien, me ¿Sí? parece como que bueno, que hasta acá tenemos que llegar por este primero. Por este primero podría ser que lleguemos hasta aquí y que tengamos mucha viralización de este primer podcast. Así nos puede acompañar muchísima gente que se pueda sumar. Vamos a hacer capítulos muy cortitos. La idea es ir procesando todas estas cosas que nos llaman la atención. Bueno, y entonces 1, 2, 3, ¿cómo sería esto, no? Este reino 1, 2, 3, ¿cómo nos funciona? Porque todos los conflictos que nosotros tenemos, que tuvimos, que tenemos o que podemos llegar a tener, van a tener que ver con este fractal del sistema solar planetario. Bueno, perfecto, entonces va a tener cierta periodicidad, pero vamos a ir viendo... Vamos a ir viendo cómo vamos a ir dando estas emisiones y bueno, esperamos tener toda la mejor repercusión en este canal 54 positivo, que va a ser obviamente que la quinta dimensión organizando el formato de la cuarta, ¿sí? Es muy importante. Hablando de administrar, vamos a ver cómo administramos este canal 54 positivo. Así que bueno, buenas noches para todos. Buenas y hasta noches la para próxima. todos y hasta la próxima. Gracias.